Va. Buenas tardes, profesor y compañeros. En este momento vamos a hacer una simulación del caso de la masacre del Río Negro versus Guatemala. Por consiguiente, voy a presentar un pequeño índice. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la comisión de 5 masacres en contra de los miembros de la comunidad del Río Negro, ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de las patrullas de autodefensa civil en los años 1980 y 1982, así como la persecución y eliminación de sus miembros. Víctimas, pobladores de la comunidad de Río Negro, representantes del caso, Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces. Estado demandado, Guatemala. Yo demando a la República de Guatemala, en representación de las víctimas del pueblo Río Negro, por la vulneración de los derechos encontrados en los artículos y solicito que se declare la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la presunta violación de los derechos reconocidos como los siguientes artículos de la Convención Americana: la violación del artículo 3 y 4 y la violación de los artículos 5, que habla sobre el derecho y la integridad personal, y la vulneración del artículo 11, que se encarga del derecho a la protección y a la honra y de la dignidad por perjuicio de María Eustaquia Uscap Uboy, en razón de que los efectos físicos y emocionales de la violación que sufrió la señora Uscap por ser víctima sobreviviente, y la violación sobre el artículo 6, que se encarga de la prohibición de la esclavitud y servidumbre, y la violación del artículo 17, que se encargaría de la protección de la familia, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de 17 niños muertos en la masacre. El artículo y la violación también del artículo 19, que se encarga de los derechos de los niños, la violación del artículo 12 también, que se encarga de la libertad de conciencia y religión, en perjuicio de la comunidad de Río Negro, la violación del artículo 22, que se basa en los derechos de la circulación de residencia, razón por la que los miembros de la comunidad del Río Negro fueron reubicados en la colonia de Pacu, la violación del artículo 8, que se basa en las garantías judiciales, y la 25, que se encarga de la protección judicial, en perjuicio de los sobrevivientes y familiares de las personas torturadas y ejecutadas extrajudicialmente en las diferentes masacres, en perjuicio de los miembros de la comunidad del Río Negro. Asimismo, solicito que se declare el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas y en el artículo 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, y el artículo 7.b de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y pido la reapertura del caso según correspondan los procedimientos internos relacionados con las violaciones de los derechos humanos declaradas anteriormente, con el objetivo de esclarecer los hechos de forma completa y la identificación de los autores intelectuales y materiales e imponer sanciones que correspondan. También solicito que se ordene al Estado disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales o penales que han contribuido a la denegación de justicia y impunidad en la que se encuentran los hechos de los casos, o que participaron en medida para obstaculizar los procesos destinados a identificar y sancionar a los responsables provenientes de los recursos materiales y técnicos necesarios para asegurar el correcto desarrollo de los procesos por las violaciones de los derechos humanos perpetuadas durante la masacre del Río Negro. Como representante del Estado de Guatemala, alego como excepción preliminar que la Corte Interamericana carece de competencia temporal para pronunciarse sobre la totalidad de las violaciones de derechos humanos legadas en el presente caso, puesto que dichas violaciones ocurrieron entre los años 1980 y 1982. Esto quiere decir que antes de que Guatemala reconociera las competencias contenciosas del tribunal, y debido a que son violaciones que no persisten a la fecha y no son de carácter continuado. Por otro lado, también en representación del Estado de Guatemala se precisa
que se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de mayo de 1978, pero se acepta la jurisdicción contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Asimismo, señalamos que la competencia del tribunal no puede ser retroactiva en virtud de que el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte del Estado sea aplicable a los casos sucedidos con posterioridad a la fecha en que éstas fueron declaradas. Por otro lado, el Estado sí reconoce parcialmente su responsabilidad internacional en relación con algunas de las violaciones alegadas por la Comisión y sus representantes, puesto, por otro lado, con base en la referida doctrina de la seguridad nacional de Guatemala, nuestro ejército de Guatemala identificó a los miembros del pueblo indígena maya dentro de una categoría de enemigo interno, por considerar que estos constituían o podían constituir la base social de la guerrilla. Con respecto a los derechos a la libertad e integridad personales, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica de los miembros de la comunidad de Río Negro desaparecidos forzadamente y los derechos de los niños de Río Negro desaparecidos forzosamente, el Estado manifiesta que acepta el total responsabilidad por las violaciones alegadas por la Comisión en perjuicio de Ramona Lajuj y Manuel Chen Sánchez. Con respecto a las violaciones de los derechos de la integridad personal y a la honra y dignidad de María Eustaquia Uzcap y Boy, por las consecuencias de las violaciones sexuales que sufrió, el Estado manifiesta su aceptación parcial de las violaciones de los artículos 5 y 11 de la Convención Americana en perjuicio de María Eustaquia Uzcap y Boy, dado que, por ser víctima sobreviviente, los efectos físicos y emocionales de la violación que sufrió pudieron trascender y persistir en el espacio temporal a partir del cual la Corte tiene competencia. Con respecto a la violación del derecho a la integridad personal que se da a cabo en relación con la libertad de conciencia y religión y derecho a la cultura de los sobrevivientes de la masacre de Río Negro, el Estado manifiesta también su aceptación parcial de la violación de derechos reconocidos en los artículos 12 y 16 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro. En la demanda del derecho de circulación y residencia de los miembros de la comunidad de Río Negro en relación con la obligación de respetar los derechos, como fue referido anteriormente, el Estado aceptó parcialmente la violación de estos derechos de circulación y residencia establecidos en el artículo 22 de la Convención, en virtud de que los miembros de la comunidad de Río Negro fueron reubicados en la colonia de Pacux, con posterioridad a la fecha en la que el Estado aceptó la competencia del tribunal. El Estado expresa su aceptación parcial de la violación del artículo 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los sobrevivientes en las masacres, así como el perjuicio de los familiares de los miembros de la comunidad, en virtud de que dicha violación pudo trascender y persistir en el tiempo, a partir de cual la Corte tiene competencia para conocer violaciones en contra del Estado. Esto con respecto al derecho de la integridad personal de los sobrevivientes de la masacre de Río Negro, en relación con la investigación y obligación de respetar y garantizar los derechos. Su obligación de investigar los hechos, identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables, el Estado se compromete a continuar promoviendo la investigación penal del presente caso y a impulsar la captura del coronel retirado José Antonio Solares González. También nos comprometemos a iniciar investigaciones de los hechos que se encuentran pendientes de investigar y a gestionar ante el programa de protección de testigos del Ministerio Público para asegurar la integridad
personal de los actores involucrados en la investigación penal del presente caso, que acepten la protección que se ofrece dicho programa y a publicar en el Diario Oficial de Centroamérica los resultados de los procesos penales que se realicen. Asimismo, el Estado declara que realizará acciones concretas para el fortalecimiento del sistema de justicia a través de la Comisión Nacional de Justicia. Yo como juez dictamino que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con el artículo 1.1 de la misma y por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de Ramona Lajuj, Manuel Chen Sánchez, Aurelia Alvarado Iboy, Cornelio Osorio Lajuj, Demetria Osorio Tauyuco, Fermín Tung Chen, Francisco Chen Osorio, Francisco Sánchez Sic, Héctor López Osorio, Jerónimo Osorio Chen, Luciano Osorio Chen, Pablo Osorio Tahuico, Pedro Chen Rojas, Pedro López Osorio, Pedro Osorio Chen, Sebastiana Osorio Tahuico y Soterio Pérez Tum. Adicionalmente a dichos artículos, por la violación del derecho establecido en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Manuel Chen Sánchez. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de esta misma, en perjuicio de María Eustaquia Uzcapi Iboy. El Estado es responsable de la violación de los derechos reconocidos en el artículo 5.1 de la misma, en perjuicio de María Eustaquia Uzcap, y por la violación del derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 6, 17, 19 y 1.1 de esta misma. El Estado se encuentra responsable de la violación del derecho reconocido en el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 12.1 y 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la comunidad de Río Negro que viven en la colonia Pacux. El Estado se encuentra responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado se encuentra responsable de la violación del derecho reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, el perjuicio de sobrevivientes de las masacres de Río Negro. Por consiguiente, el Estado no es responsable de la violación del derecho reconocido con el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La reparación que dispone la Corte es el consiguiente. El Estado debe investigar sin mayor dilación, de forma seria y efectiva, los hechos que originaron las violaciones declaradas en la presente sentencia, con el propósito de juzgar y eventualmente sancionar a los presuntos responsables. El Estado debe realizar las publicaciones de sentencia en español y en idioma maya achi. El Estado debe realizar una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas forzadamente, elaborar un plan riguroso para la búsqueda de los miembros de la comunidad de Río Negro desaparecidos forzadamente, así como para la localización, exhumación e identificación de las personas presuntamente ejecutadas, y la determinación de las causas de muerte y posibles lesiones previas e implementar un banco de información genética. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. El Estado debe realizar las obras de infraestructura y servicios básicos a favor de los miembros de la comunidad de Río Negro que residen en la colonia Pacux.
El Estado debe diseñar e implementar una proyección para el rescate de la cultura maya achí. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 309 y 317 de la sentencia de excepción preliminar, fondo, preparación y costas, por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. El Estado debe establecer un mecanismo adecuado para que otros miembros de la comunidad de Río Negro posteriormente puedan ser considerados víctimas de alguna violación de derechos humanos declarada en este fallo y reciban reparaciones individuales y colectivas como las que ordenaron en la sentencia de excepción preliminar, fondos, reparaciones y costas. El Estado debe estar dentro del plazo de 1 año contado a partir de la notificación de la sentencia de la excepción preliminar. Fondos y costos. Rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la misma. Gracias.